Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les deseo unas felices Pascuas a quienes celebran este día. Y hoy voy a traerles spoilers de la novela más reciente del Imperio Tau. Del Imperio Tau propiamente dicho, no de los enclaves Farsight, que ha salido un libro sobre Arcs of Omen Farsight, sino este es específicamente del Imperio Tau. Recordemos, el Imperio Tau y los enclaves Farsight son dos estados separados. El Farsight independizó sus dominios del imperio, entonces es otro país. Ok, el Imperio Tau propiamente dicho, en este libro vamos a tener muchísima información y el libro es Shadowsun, The Patient Hunter o Shadowsun, la paciente cazadora. Vamos a tener de protagonista a esta otra gran héroe del Imperio Tau, antes de que Farsight se volviera un rebelde. Junto a Shadowsun era el otro gran héroe, ahora solamente como la gran heroína del Imperio queda Shadowsun. Y ella dirige las fuerzas de la quinta esfera de expansión. Recordemos un poco, recapitulando, la cuarta esfera de expansión estaba probando nuevos motores disformes que le permitirían a los Tau salir más allá de lo que vendría a ser el Golfo de Damocles, donde es su lugar de origen. Pero al encender todos estos motores, llevaron a los Tau al Immaterium, pero a un lugar muy jodido del Immaterium. Fueron atacados por demonios. Es la locura lo que sufrieron los Tau. Y los auxiliares alienígenas fueron comidos, fueron asesinados, les pasó de todo. Y cuando apareció la gran fisura, los Tau fueron escupidos gracias a la ayuda de una entidad que aparentemente es el dios del bien supremo, o como también dice el título, la diosa del bien supremo. Los salva a los Tau y los devuelve al espacio real, al Materium, pero muy lejos del Imperio Tau. Aparecen del otro lado de la galaxia y por encima de la gran fisura. Aparecen al norte del Segmentum Ultima. Y bueno, ahí la cuarta esfera de expansión, con las fuerzas que le quedan, empiezan a conquistar planetas, etc. Hay masacres en contra de los alienígenas del Imperio Tau. Empiezan a masacrar a los auxiliares, Gebeza, Krut, estas criaturas tipo hongo, estas criaturas tipo oso que componen el Imperio Tau. Pero se crea un agujero de gusano que ellos llaman el Nexus Stardate. El Nexus Stardate conecta el Golfo de Damocles con el norte del Segmentum Ultima al otro lado de la galaxia y permite a los Tau viajar por encima de la gran fisura. Para los Tau esto es muy muy importante y los pone en una situación muy difícil. A diferencia de lo que hizo Guilliman de decir, bueno, retrotraemos todas nuestras fuerzas, las juntamos y después vamos reconquistando primero el Imperium Sanctus y después vamos al Imperium Nihilus. Los Tau no pueden traer de regreso a sus tropas a lo que vendría a ser la cuarta esfera de expansión, porque se ha creado un agujero de gusano. Es una distorsión en el espacio real continua que conecta dos puntos. Entonces, si los Tau se van del otro lado del Nexus Stardate, de vuelta hacia el Golfo de Damocles, permitiría a las diferentes fuerzas mortales que están al norte del Imperium Nihilus atacar directamente el corazón del Imperio Tau. Se dice que los Tau, desde su lado del Nexus Stardate, lo han fortificado al nivel del planeta central de los Tau, de su mundo de origen. Es una fortificación enorme porque los Tau tienen miedo de ser invadidos por lo que hay del otro lado. Entonces también fortifican con la quinta esfera de expansión al mando de Shadowsun el otro lado del Nexus Stardate. Y ahí se tienen que enfrentar con orcos. Los Tau no se libran de los orcos ni aunque se vayan del otro lado de la galaxia. Se tienen que enfrentar a los cultos de Jaina Stiller. Es decir, empiezan ahí a ver, llegan a planetas, los conquistan y hay cultos Jaina Stiller. Hay que empezar a enfrentarse a los Jaina Stiller. Y se tienen que enfrentar al peor enemigo que se van a enfrentar los Tau, que es
a las fuerzas de Nurgul, que aparecen cultos a un dios de la cosecha y la fertilidad, evidentemente Nurgle, a los que los Tau van y empiezan a enfrentarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya es muy tarde, una fuerza de la Guardia de la Muerte ha invadido a las fuerzas del Imperio Tau en el norte del Segmentum Ultima, y hay una batalla muy muy grande, y ahí nos enteramos que a pesar de que los Tau culpaban todo el tiempo de estas apariciones demoníacas a sus ¿cómo se llama esto? A sus auxiliares alienígenas, la Guardia de la Muerte no va por los auxiliares, va por los Tau. Los Tau ahora están en la mira de Nurgle, y es muy razonable que los Tau estén en la mira de Nurgle cuando lees el libro. Los Tau son una civilización muy pulcra, muy limpia, una civilización brillante, como dice el señor del caos de la Guardia de la Muerte, y el abuelo Nurgle le traería mucho placer, mucha alegría que ese imperio Tau quedara manchado por los regalos del abuelo. Y él lo dice: o los Tau aceptan los regalos del abuelo o serán destruidos. En un momento Shadou Tsun pelea contra una gran inmundicia, y la gran inmundicia le dice que los Tau son advenedizos en la galaxia y que van a caer ante Nurgle, que no se puede derrotar a las fuerzas del caos, etcétera, que esto es inevitable, que los Tau se tienen que rendir y aceptar al abuelo Nurgle, etcétera. Pero Shadou Tsun le dice a la gran inmundicia: los Tau somos esto, los Tau fuimos creados para esto, nuestra razón de existir, la razón de existir de los Tau es llevar la unidad y el progreso a toda la galaxia. ¡Ja! Es muy muy interesante, porque hace muy parecido todo esto, todo lo que estamos viendo es muy parecido a la historia del Imperio. Pero bueno, Shadou Tsun es infectada por una enfermedad de la gran inmundicia, retira sus fuerzas, y ahí es cuando nos enteramos de algo muy muy importante, y esto es clave para entender por qué Nurgle está interesado en los Tau y que se rindan a él o que sean destruidos. Y es que a pesar de que Shadou Tsun está infectada por una de estas plagas que debería matarla, la tecnología médica de los Tau es tan avanzada, tan enormemente avanzada, que le inyectan células madre que van regenerando sus tejidos a la vez que están siendo corroídos por esta enfermedad, que lo dice el jefe médico Tau. No sabemos las razones por las que esta enfermedad se propaga, no sabemos cómo curar esta enfermedad, porque es algo que va más allá de la ciencia física. Entonces dice: no, esto es algo mental, esto es algo psíquico, algo del Immaterium. Ahora se están empezando a dar cuenta los Tau. Pero a pesar de que no poder curar la enfermedad, sus efectos que sigue permaneciendo en ella y le sigue afectando físicamente, sí pueden ralentizarla gracias a esta práctica médica, gracias a la ciencia médica Tau. Entonces, si una enfermedad mortal de Nurgle puede ser ralentizada, convertirse en una enfermedad que podríamos llamarla crónica pero no mortal, es algo muy grave para el dios de la plaga. Y los Tau, y lo dice Shadou Tsun, su mayor arma para conquistar planetas es ofrecerle la cura a todas las enfermedades. Hay planetas que se rinden a los Tau pacíficamente solo por eso, solo porque los Tau les prometen la cura a todas las enfermedades. Los Tau no entienden las enfermedades como algo que les pasa, porque las enfermedades para los Tau no existen. Ningún Tau se enferma de nada en el Imperio Tau. Las enfermedades son entendidas como estudio científico, como concepto, como ideas que aprenden, pero los Tau no padecen enfermedades. Y si pasa algo como le pasó a Shadou Tsun, que se enfrenta a la peor enfermedad, la plaga de Nurgle, los Tau tienen tecnología suficiente como para mantenerla no solo viva, sino que Shadou Tsun va a poder pelear contra marines del caos, va a tener la suficiente fuerza para hacer eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy avanzada la tecnología médica de los Tau.
Y entonces vos sos el dios de las enfermedades, el dios de la plaga. Y hay una civilización cuya tarea es llevar la más avanzada tecnología médica, curar todas las enfermedades a la galaxia. Entonces ahí vos te das cuenta de que Nurgle los quiere o de su lado o muertos. Entonces ya tenemos ahí a dos dioses del caos que le pusieron la mira a los Tau. Uno es Khorne, que está buscando apoderarse del Farsight y los enclaves Farsight, y ahora Nurgle los está atacando al Imperio Tau, específicamente. Pero bueno, aprendemos que los Etéreos aparentemente conocen mucho sobre esto, saben sobre el Immaterium, sobre las criaturas que ahí lo habitan. Se da a entender que los Etéreos son psíquicos y que parte del control que tienen los Etéreos sobre los Tau no solamente es adoctrinamiento ni aparentemente manipulación genética, sino también un control psíquico sobre los Tau. Y hay mucha gente que piensa muy mal de los Etéreos, y ciertamente los Etéreos son una oligarquía de dictadores, una aristocracia, un grupo una casta que domina al resto de la sociedad y nadie les puede decir nada, y ellos se guardan muchas cosas que puede poner en peligro a los Tau, como fue esto sobre el Immaterium, pero lo hacen casi como el emperador. Por eso yo digo que hay muchas cosas que se parecen al Imperio, y lo que va a venir después es mucho más parecido, y es que los Etéreos todo el tiempo buscan, creo yo, que es lo mejor para los Tau, y aunque les mientan, aunque les oculten información, supuestamente es obviamente para el bien mayor, ¿no? Y Shadou Sun se enoja un poco con los Etéreos con respecto a esto, pero después como que, bueno, la civilización en la que vivimos es buenísima y por algo los Etéreos hacen lo que hacen. Entonces se los cuestiona, dicen, no, qué mal los Etéreos ahí, pero después dicen, pero bueno, ya está, tampoco para tanto. Entonces podemos ver cómo Shadou Sun es mucho más receptiva a entender, si los Etéreos hacen esto es por algo. Miro la civilización en la que vivo y miro cómo es el resto de la galaxia y bueno, que sigan gobernando los Etéreos, está todo bien. ¿Se entiende? Entonces esa es como la gran diferencia entre Farsight y Shadou Sun. Farsight que es como, no, los Etéreos nos mintieron, los Etéreos nos gobiernan tiránicamente, voy a crear mi propia civilización. Y está a punto de caer a manos de Khorne. En cambio Shadou Sun dice, bueno, los Etéreos nos controlan, nos manipulan, pero es por el bien mayor, es porque quieren lo mejor para toda la galaxia. Mirá que nos estamos enfrentando a bestialidades horripilantes y le estamos pasando relativamente bien. Y si yo me enfermo con una enfermedad ultramortal, la tecnología de nuestra super civilización, toda gracias a los Etéreos, me mantiene con vida. ¿Se entiende? Entonces es como que ella dice, bueno, está bien, que sigan gobernando los Etéreos, igual mientras vivamos así de puta madre, ¿por qué vamos a cambiar el gobierno? Y bueno, en un momento Shadou Sun reúne un equipo con alienígenas, abordan la nave la nave principal de la Guardia de la Muerte, y esto también ve cómo Shadou Sun va adaptando sus tácticas, porque ella al principio las tácticas de abordaje le parecen horribles y barbáricas, pero dice, bueno, si hay que hacerlo, se hace. Y ahí descubren que uno de los alienígenas que acompañan a Shadou Sun, esta raza alienígena de gente tipo hongo, tienen grandes poderes psíquicos, y mezclando los poderes psíquicos de esta raza tipo hongo con la tecnología científica de los Tau pueden curar la plaga de Nurgle. Imaginémonos qué avance para los Tau descubrir una manera de curar esta plaga. Entonces hay un momento en el que hay una reunión de los elementos y está el líder de la cuarta esfera de expansión que odia a los alienígenas porque él cree erróneamente que los alienígenas son los responsables de atraer a las bestias del Immaterium, a los alienígenas del Immaterium, y lo reprende el Etéreo. El Etéreo dice, no, esto va en contra de lo que es el bien supremo, o te callás o te metemos preso. Es decir, el Etéreo apoya a los alienígenas, porque es el bien supremo. El bien supremo, si vos te sometés al bien supremo, sos parte del Imperio Tau, no te vamos a tratar mal. Y eso está buenísimo. Por eso digo, los Etéreos, sí, tienen cosas sombrías, pero es el 42º milenio, y en el 42º milenio vivir en una civilización como los Tau, yo digo, vamos los Etéreos, arriba los Etéreos, Etéreo, ¿viste? Así más o menos. Pero bueno,
Y en un momento hay primero, en esta reunión de los elementos, un Krut que representa a los auxiliares. Y Shadowsun dice que para los auxiliares, para los alienígenas, para los que no son Tau, esto es un enorme privilegio y un enorme honor. Llegar a una reunión de los elementos, que se toman las decisiones con las que se va a seguir todas estas acciones que toman los Tau, es muy importante. Y después, cuando ya no está el Krut, llega una Gebesa, una humana psíquica, que les cuenta a los Tau todo lo que está pasando y todos los conocimientos que el Imperio tiene sobre el Immaterium, etc. Y esta humana psíquica le dice que el Imperio hubiera declarado a ese planeta ultraplagado el Exterminatus, pero ella entiende que los Tau actúan diferente y que por eso ella se ha unido al Imperio Tau. Y entonces Shadowsun descubre una cura combinando tecnología y a este poder psíquico tan grande que tienen sus aliados alienígenas hongos, curar esa enfermedad y alejar al Immaterium. De ahí es muy, muy, muy importante cómo no se necesita declarar en Exterminatus con nuestra tecnología y nuestros aliados alienígenas, esta cooperación. Por esto es tan importante el Imperio Tau y es tan lindo en cierto sentido. Super tecnología y cooperación entre alienígenas, podemos evitar lo que en el Imperio de la Humanidad se hubiera declarado un Exterminatus. ¿Se entiende? Pero bueno, ahora lo más importante, y es la diosa de los Tau. La diosa del bien supremo, como dice el título, porque seguramente habrán venido por esto. Y es que durante esta campaña que está haciendo Shadowsun, ve que hay muchas estatuas a una deidad que tiene el cuerpo de una mujer Tau, brazos como una Shiva, como una diosa Shiva de los hindúes, pero sus brazos son Tau, humano, Krut y otras razas alienígenas del Imperio Tau, y el rostro no tiene rostro, digamos, la cabeza es sin rostro. Y entonces ella ve que las estatuas, los templos, etcétera, no se ven afectados por la corrupción que están haciendo las fuerzas de Nurgle. Es como un poder, ¿no? El bien supremo protege, que aleja esta corrupción de las estatuas y los templos dedicados a esta nueva deidad. A Shadowsun no le gusta nada porque ella ve que adorar al bien supremo como una deidad es algo malo, es algo que va en contra de lo que los Tau creen, que los Tau son una civilización atea. Y en un momento Shadowsun dice, bueno, si la fe, si la creencia religiosa nos sirve como arma contra las fuerzas de Nurgle, contra la Guardia de la Muerte, contra estos alienígenas de la otra dimensión, entonces que recen, que oren, y etc. Y entonces, en un momento cuando a ella le están por atacar demonios de Nurgle, los alienígenas empiezan a rezar y los demonios se alejan. Entonces hay efectos tangibles de la religión. Y esto acerca mucho a Shadowsun, a por ejemplo Marcador el Sigilita, que dice, bueno, el ateísmo está muy bien, pero si rezando, si la fe religiosa nos ayuda a pelear contra los demonios, y bueno, ¿qué más da? Que recen. Y eso es la conclusión a la que ya ha llegado también la propia Shadowsun. Y acá viene la gran revelación. A pesar de todos sus esfuerzos, un par de naves de la Guardia de la Muerte ha logrado pasar por el Nexus Startide. Y entonces cuando pasa por el Nexus, Shadowsun está medio mal, como uy, qué mal, pues lograron pasar, qué estará pasando del otro lado del Imperio Tau. Le llega la información de que no está pasando nada, de que nunca llegó ninguna amenaza. ¿Y qué fue lo que ocurrió dentro del Nexo? La diosa del bien supremo, la diosa Tauba, bien supremo, aparece, es gigante, es enorme, y atrapa con sus brazos las naves de la Guardia de la Muerte. La Guardia de la Muerte dice, ¿quién eres tú? Y ella dice, yo soy la diosa Tauba. Y dice, los Tau no son dignos. Y ella dice, los Tau sí son dignos. Y ¡plas! Ahí acaba con la Guardia de la Muerte. Esto es muy importante porque aparentemente esta diosa del bien supremo, Tauba, tiene su propio dominio en el Immaterium, que sería este agujero de gusano. Este agujero de gusano sería el dominio o esa parte del Immaterium que conecta esos dos puntos del Imperio Tau. Sería el lugar donde la diosa Tauba vive
Y evidentemente es su dominio y tiene poder ahí y permite que los Tau, el Imperio Tau y sus alienígenas puedan viajar de un lado a otro, pero si hay un invasor malvado que quiere hacerle daño a los Tau, la diosa protege a los Tau, ¿no? Tau va, protege y acaba con ellos. Shadow's Zoom, como digo, al final se le otorga el mando no solamente de la quinta esfera de expansión, sino también el mando de la cuarta esfera de expansión. Se curan las enfermedades, todo se está estabilizando y Shadow's Zoom dice, ok, vamos a permitir que sigan rezando, que sigan adorando. Si esto nos ayuda a enfrentar a los horrores del Inmaterium, que siga así tal cual. Esto para mí es muy muy importante y en un momento voy a hablar sobre las implicaciones que esto tendría, pero por ahora me despido diciéndoles que por favor, si les gustó el video, suscríbanse